La idea de hacer un transformador surge de pensar qué sucedería en el siguiente caso. Supongamos que tengo acá un núcleo, una varillita de hierro, y le enrollo cable barnizado o esmaltado acá, formando una bobina, y aquí enrollo otro cable, separado. No hay contacto entre este cable, excepto que ambos están enrollados a través del mismo núcleo de hierro. Pero va a haber algo interesante. Cuando haya corriente en este cable, ese cable va a generar un campo magnético que va a magnetizar el núcleo de hierro, y esa magnetización puede ser detectada por esta bobina. Pero ojo, fíjense que si yo llego a poner acá una llave con una pila, una batería de continua, lo que va a suceder es que mientras no haya corriente, acá no hay nada, acá lo que voy a poner es un detector. Una especie de búmetro, una agujita que me marque si hay o no hay corriente. Puesto así, hasta el momento en que yo no cierre la llave, no va a pasar nada. Pero en cuanto yo cierre esa llave, va a circular corriente y de repente está empezando a aparecer un imán que tal como está enrollado ahí, fíjese que si la corriente viniera para acá, va a generar un imán norte acá y sur acá. Sigo la regla de la mano derecha, pero digo, no los voy a perseguir mucho con eso. Es importante que noten las diferencias. Pero de no haber nada, empieza. Entonces, lo que va a generar esta segunda bobina trata de que ese imán no crezca en esa dirección. Antes era de frenarlo, pero acá es de que no aparezca, de oponerse, el contra. Entonces, va a generar acá, va a intentar generar un campo norte-sur para que no se magnetice tan rápido o de la misma manera ese imán, y durante un breve tiempo va a aparecer una corriente para generar este campo norte-sur. Como está hacia acá, ahora la corriente va a venir por acá y salir por acá, tal como está enrollado. Pero ojo, es muy breve eso, ¿por qué? Porque en realidad lo que hace esto es oponerse a las variaciones. Una vez que se nota que el campo de la nada empezó a crecer, pero una vez que creció, eso es muy muy breve, cuando ya tiene su tamaño, no varía, y si no varía, esto detecta como que hay un imán fijo acá, entonces la corriente es cero. Con lo cual lo que voy a ver es que la aguja hace un movimiento. O sea, con continua, al cerrar la llave, hace un movimiento. Curiosamente, si desconecto, vuelve a ver, porque si desconecto, acá había un imán y trata de desaparecer. Eso es como un imán que se está alejando y este trata de que no se aleje, entonces va a generar una corriente para el otro lado, también un impulso muy breve para el otro lado. Pero no tiene utilidad así, a menos que haga lo siguiente, que ahí va a estar lo interesante. Voy a poner acá una bobina y un imán rotativo, norte-sur, que está rotando. Como esto va a ser muy complejo de dibujar, yo sé que esto cuando está rotando va a generar una señal alterna, una onda sinusoidal. Entonces tiene una forma y un dibujo. Así como el símbolo de la pila era esto, el símbolo de una señal, sea como sea que se haya generado de alterna, se dibuja como una especie de circulito con la virgulilla de la ñ. La virgulilla es el término. Ese simbolito ondeado arriba de la ñ. Si yo acá tengo una corriente alterna, este imán, el generado por la bobina de arriba, va a ir creciendo en una dirección y luego decreciendo, y en todo momento este otro va a tratar de generar una corriente que se le oponga a ese movimiento, con lo cual va a generar permanentemente corriente. Este está cambiando todo el tiempo y por lo tanto este va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces cuando hay alterna en un transformador, del otro lado hay alterna también, y si acá tuviera una aguja o una lamparita, voy a ver que la lamparita se está prendiendo del modo alterno con la misma frecuencia que tenga la onda alterna de este lado de conexión. A esta, la primera bobina, se le llama bobina del primario del transformador, y a esta bobina se le llama bobina del secundario del transformador. Pero me interesa razonar sobre lo que pasa con esto. El tema es el siguiente. Se notó, se puede deducir por leyes físicas, pero experimentalmente también se lo puede determinar, que si arriba y abajo le pongo una gran cantidad de vueltas, pero iguales, por ejemplo, arriba tiene 1000 vueltas, y abajo también, 1000 vueltas. Las dos bobinas del primario y del secundario del transformador. Lo que se notó es que si acá le aplico una corriente alterna determinada, por ejemplo la que recibimos en nuestros domicilios es de 220 volts, que van y vienen, de este otro lado cuando mido acá tengo 220 volts. Fíjense que le puse un más y un menos, a pesar de que es alterna, pues estoy como si fuera la foto inicial, en el momento inicial como está, pero en realidad tengo que saber que es alterna, está cambiando. Si mido acá, de hecho voy a usar una punta roja y una negra también del multímetro, pero lo voy a poner de una manera que sepa que hay tensión alterna en esos cables. Para medirla de esa manera, porque si no la aguja se volvería loca, variando 50 veces por segundo. Así que hace otro tipo de cálculo en la medición. Si pongo 220, acá obtengo 220. Cuando alguien pensó eso, primero, ¿para qué puede servir? Hay utilidades, pero es muy pronto para discutirlas ahora. Esto sería un transformador que hace una separación eléctrica. Pero en realidad la mayor utilidad es cuando cambio los números de vuelta. Si yo tengo algo parecido a eso y arriba hago una bobina que tenga 1000 vueltas, pero abajo hago una que tenga 500 vueltas, esa B no es de volts, vueltas. Y estos son vueltas. Resulta que si de este lado lo conecto al toma corriente, al enchufe de mi casa de 220, con un transformador que tenga 1000 vueltas en el primario y 500 vueltas en el secundario, lo que tengo acá son 110. Es proporcional, eso lo vamos a estudiar. Entonces, en principio hay una proporcionalidad entre el número de vueltas, o sea, si hay el doble de vueltas en el primario que en el secundario, hay el doble de volts en el primario que en el secundario. Con lo cual, empieza a tener una utilidad. A este tipo de transformadores se los suele conocer como transformadores de relación de transformación 2 a 1. El doble de vueltas. Porque no me importa, si fueran 2000 y 1000,
Van a ver, eso es un poco más fino, a ver por qué puede convenir uno u otro. Lo que me importa es que sea el doble. Si tiene el doble de vueltas de un lado con respecto al otro, pasa de 220 a 110. Entonces la relación de transformadores es 2 a 1, a veces se lo anota como 2, 2.1, y a veces se pone una pequeña letra. Por ejemplo, la letra A o la letra N, la relación de transformación es la variable A, que es simplemente un 2. Porque 2 a 1 escrito así es como sería 2 dividido 1. Entonces este es un transformador de relación 2. El de arriba sería un transformador de 1 en 1, o de relación de transformación A igual a 1. Son nomenclaturas que luego vamos a ir detallando. Ahora, y se perdió algo, bueno, vamos a discutir algo todavía un poquito más raro, y lo podemos poner a consideración. Una vez que yo entiendo esto, se me puede ocurrir la siguiente experiencia, que sonaría extraña. ¿Y qué tal si yo hago al revés? Si yo tengo 1000 vueltas acá, y de este otro lado, no los voy a poder dibujar, así que las hago más juntas, 4000. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo lo enchufo efectivamente al toma corriente de 220, obtengo acá 880 volts de la nada, gratis. Y la verdad es que sí. Estos transformadores no solo existen, sino que este se lo llama un transformador elevador y este es un transformador reductor. Los transformadores elevadores existen absolutamente, pero a uno le choca y uno dice, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Lo crea de la nada? Es que hay una letra oculta del contrato en todo esto, que lo vamos a ver con un poquitito más de detalle, analizando qué pasa con las corrientes. Aquí lo que vamos a ver es, en base a inducción magnética, el principio del transformador. Fíjense que en lugar de tener un imán permanente que acerco y alejo de una vuelta de cable, una bobina muy elemental con una sola vuelta, lo que tengo acá es una pila que alimenta una bobina. Se muestra la circulación de electrones que van desde el negativo al positivo de la pila. Si yo muevo esto, al moverlo, está el efecto que veíamos de inducción. O sea, se genera corriente en la segunda bobina siempre y cuando haya movimiento. Obviamente, si la cantidad de vueltas es mayor, ese efecto aumentará. Así que lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de vueltas y volvemos a mover. Y en ese caso se ve que hay más efecto. Cuando mi movimiento es lento, ese efecto no es tan importante. Cuando mi movimiento es rápido, es más importante. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo que hago es, dejando esto cerca, en lugar de usar una pila, lo que uso es una corriente alterna? Que esto viniera de cables de algún lugar donde hay imanes dando vuelta en bobinas o bobinas dando vuelta en imanes. Lo que habría acá es una corriente que va y que viene, y eso sería como estar invirtiendo el imán. Con lo cual, todo el tiempo habría inducción acá. Repito esto. Si hay una corriente continua, se genera un campo magnético. En el momento que se genera, aparece una corriente. Fíjense que si yo acá apago la pila, al momento de apagarla y de encenderla, hay circulación. Mientras la prendo y mientras la apago. Pero una vez que está prendida y se queda quieta, se queda quieto el campo magnético, no hay más variación, no hay variación de flujo aquí, variación de líneas que se cortan en el tiempo, entonces no hay generación a menos que yo lo mueva, en ese caso sí. Pero la manera de no moverlo sería tener que en lugar de una pila acá hubiera una fuente de corriente alterna. Acá está simulada por este extraño aparato que sería como lo que se llama un osciloscopio, me muestra la onda, pero esto es equivalente al toma corriente de una casa. Aquí hay corriente alterna, entonces en esta bobina está yendo y viniendo la corriente. Hay electrones que van en una dirección y luego en la otra. 50 veces por segundo si fuera con la tensión que usamos nosotros en este país. El tema allí es que lo importante a notar es que puesto así, esto es el modelo de un transformador. Esta sería la bobina del primario, donde se recibe la tensión alterna que entregan los tomacorrientes. Cerca de ello, normalmente están enrolladas juntas, pasa que están ambas esmaltadas, los cables organizados para que no haya contacto. Los cambios de campo de la primera bobina inducen variaciones de flujo en la segunda bobina y entonces hay una corriente inducida y aparece ahí. Si yo pongo ahí una lamparita, lo que voy a tener es que la lámpara se prende y se apaga con el ritmo de cambio de la corriente. Es muy importante eso de tener en cuenta que si yo coloco una pila, solo en el momento de colocar la pila habría corriente en el secundario o al quitarla, no durante todo el resto del tiempo, porque el campo tiene que variar. Un transformador que en su primario tenga una corriente continua, en el secundario no habrá nada de corriente, pero si hay alterna, todo el tiempo habrá, y hay una relación que vamos a discutir de la proporción entre la cantidad de vueltas, para que esto sea más eficiente y todo el campo que se genera uno pase por el otro, se usan un núcleo de hierro en el medio para asegurar esa continuidad del campo. Pero fuera de eso, esto sería principio del transformador, bobina del primario, bobina del secundario de un transformador cualquiera. Como resulta bastante incómodo tratar de hacer este dibujo, vamos a usar el símbolo de un transformador también. En lugar de colocarlo así en un circuito, así como el símbolo de una pila era este, el de un capacitor era este, el de una resistencia era este, o una cajita, el símbolo de una fuente de alterna, acabamos de ver que es este circulito. Bueno, el símbolo de un transformador es así. Una vuelta y otra vuelta. Este es el primario, este es el secundario. A veces se lo hace con rayitas en el medio para insistir en recordar que conviene o que necesita tener núcleo. Yo suelo hacerlo sin las rayitas, lo doy por supuesto, pero todo esto, lo que hago en línea de puntos, es el transformador. Son como dos partes, porque efectivamente ahí son dos partes que están en cierto modo desconectadas entre sí. Se conectan a través del campo magnético generado variable entre ambos. Entonces vamos a volver a dibujar el circuito de ahí arriba esquemáticamente. Entonces tengo una fuente alterna de los 220 cables que van al enchufe de un toma corriente, y acá tengo el transformador.
Este esquema a veces le hace un poco más de vueltas. Yo decía, solo un par de vueltas, pero eso no es crítico. Así también en la resistencia a veces tiene 2 y a veces tiene muchas. Hay gente que hace algo así. Depende. No hay nada normalizado con eso. Pero efectivamente ahí no está dicho, ¿y qué es 2:1? ¿Es 1:1? ¿De qué es? ¿Es 1:2 en el sentido de que crece? Entonces se anota la relación de transformación, por ejemplo, A igual a 2. Usemos el típico que es de 220 a 110. Entonces si lo conecto a una fuente de 220 volts, de este lado tendré 110 volts. Pero me interesa ver, en este caso, analizar un poquito qué pasa con las corrientes. Entonces primero vamos a tomar como referencia los valores que tenemos en Argentina, de todo lo que es el sistema de corriente alterna. Pero no vamos a los valores de corriente, sino de tensión. Por eso que decía que es un nombre genérico. Nuestro sistema de corriente alterna en Argentina y en Europa, en buena parte de los países de Europa, tiene una tensión de 220 volts, una frecuencia, esta es la tensión de fuente. Van a ver después que lo vamos a llamar tensión eficaz, pero eso se verá un poquito más adelante. La frecuencia es de 50 Hz, mientras que en Estados Unidos, voy a poner acá las siglas, porque es más fácil, USA, las siglas en inglés, United States of America, tienen una, USA y Japón, es 110 volts y una frecuencia de 60 Hz. Hay países que usan 240, países que usan 120, pero en general todos los países del mundo más o menos están dentro de estas relaciones, o como Argentina y buena parte de Europa, o como USA y Japón. Algunos países, Brasil tiene parte y parte, lo cual es muy extraño. Hay estados y estados de Brasil, algunos con 220 y otros con 110. El tema es el siguiente. Uno tiende a asociar ahí cuando estaba esa cosa rara de que si era un transformador de 1 a 4 o de un cuarto 0,25, en el sentido que es un transformador elevador. Ojo que este número cuando es grande quiere decir que reduce. 2:1, como primero se anota el primario, un transformador de relación 2 reduce, un transformador de relación 0,5 aumenta, 0,25 aumenta más, 0,1 aumenta todavía más. Sería como poner una fracción ahí. Luego cuando tenía un transformador de 1 a 4, o sea, 1000 y 4000, tenía 880K y a uno le asombraba. Pero uno tiende a asociar que cuanto más volts, hay más de algo. Y sí, hay más de algo, pero no es lo único útil, porque lo realmente útil tiene que ser transformarlo en calor, en luz o en movimiento, y eso va a estar más relacionado con la potencia y no con los volts. Lo voy a decir en otros términos. Si solo importasen los volts, muy ingenuamente deberíamos caer en la suposición de que todas las casas argentinas tienen mejor iluminación que las casas en USA, porque las lamparitas en USA van a iluminar menos, porque usan 110 en lugar de 220. Así que hay algo ahí que no cierra. Por otro lado, uno imagina entonces que los faros, reflectores de los automóviles deberían ser muy débiles, porque tienen solo 12 volts. Entonces, la asociación de la luz que algo emite o del calor que algo emite es la potencia. Entonces, hay una relación entre la tensión y la corriente, ambas. Entonces, analicemos un poco. La potencia era igual a V por I. Como I es V sobre R, esto también era igual a V cuadrado sobre R. A veces nos conviene esa expresión por facilidad. Entonces, vamos a calcular, supongamos que tengo una lamparita. Son distintas las lamparitas, ese es el tema. Si yo compro una lamparita en Argentina, cuya potencia es de 55 watts. Imaginemos una lamparita incandescente que parte lo hace en luz y parte en calor, pero es el valor que está consumiendo el que me informan ahí. Si pongo una lamparita incandescente de 55 watts y la conecto a mis enchufes de 220, está pensada en 55 watts si la conecto a 220, podría calcular cuál es la resistencia equivalente cuando está funcionando y de dónde lo saco. Y bueno, si yo sé que si la potencia es V cuadrado sobre R, esta R que está dividiendo pasa multiplicando, me queda R por potencia igual a V cuadrado, y después de eso, R por pot igual a V cuadrado, después de eso la potencia la paso dividiendo y me queda que R es igual a V cuadrado sobre pot. O sea que la R equivalente en Argentina de una lamparita de 55 watts será 220 al cuadrado dividido los 55 watts. Si hago esa cuenta, me da 220 al cuadrado dividido 55, 880 ohms de resistencia equivalente. Ahora, esta lamparita era una lamparita argentina. Si voy a un comercio en Estados Unidos a comprar una lamparita de 55 watts, elegí ese valor, es un valor raro para lamparitas, había de 60 watts, pero 55 me daba números más redondos, entonces para no trabajar con decimales, creo que se entiende la idea. Si voy a Estados Unidos y compro una lamparita de 55 watts, me venden otra distinta. ¿Y qué cuánto tendrá? Y bueno, en ese caso estoy conectando esta a una fuente de 110 para que me otorgue los 55 watts. Y entonces la R equivalente USA de una lamparita de 55 watts será 110 al cuadrado sobre 55, y cuando hago esa cuenta me da 220 ohms. O sea, es efectivamente diferente la lamparita. Entonces, si yo compro una lamparita que es para 110 y la conecto en 220, la potencia que va a entregar va a ser mucho mayor. De hecho, si hacen el cálculo va a ser 4 veces más grande. O sea, si ponen esta resistencia acá y calculan la potencia, entonces el filamento soportaba un calor y luz equivalente a 55 watts y yo le estoy entregando 220 watts, se quema. O sea, si compro una lamparita de 55 watts en Estados Unidos para 110 y la conecto a 220, se quema. Si compro una lamparita en Argentina de 55 watts y la conecto en Estados Unidos, no se quema, pero va a iluminar muy poquito. Apenas se va a prender, va a aparecer un poquito de esos de noche como para los chicos, para que no tengan miedo de noche. Con lo cual, lo que hay que entender es que, ¿qué es lo que cambió? Y la corriente, porque básicamente también la potencia, además de poder calcular con esos watts que es resistencia equivalente, yo podría calcular, ¿y qué corriente está circulando acá para dar 55 watts? Como ahora sí uso que la potencia es V por I. Entonces vamos a calcular la corriente en Argentina para esta lamparita y la corriente en Estados Unidos.
Si quiero calcular la corriente, tengo que hacer la potencia dividido la tensión. Entonces I va a ser igual a potencia dividido B y va a ser igual a los 55 watts dividido los 220. Entonces la corriente en Argentina es igual 55 dividido 220 y eso me da 0,25 amperes. Entonces la corriente acá son 0,25 amperes. Calculo ahora la corriente en Estados Unidos, de esa misma lamparita. Y entonces hago el mismo cálculo. Ahora I acá va a ser la potencia, siempre la misma, porque son dos lamparitas que tratarían de iluminar igual. 55 watts, pero dividido 110 ahora, sobre los B de allá, 55 dividido 110, y cuando hago esa cuenta me da 0,5 amperes. Entonces acá tengo una corriente de 0,5 amperes. Todo ese libro era para tener en mente esa relación de corrientes y potencia. Entonces voy a borrar y voy a volver a escribir esos datos. En Argentina, con los valores que tenemos, una lamparita de 55 watts requeriría una corriente de 0,25 amperes. Es lo que pediría cuando yo la conecto. La resistencia hace que circule esa corriente. Y en USA, una lamparita de 55 watts, que es otra lamparita comparada distinta, tiene una corriente que circula por ella de 0,5 amperes. Y acá hay 220 volts y acá hay 110 volts. Esa sería la relación. Borro esto para relacionar y volver a la idea de lo que pasa con el transformador. Veamos. De nuevo voy a anotar acá. Argentina, 220 volts. Yo sé ahora que acá hay 0,25 amperes. Y acá está mi lamparita. También voy a hacer el símbolo de la lamparita para no dibujarlo más. Hay varios símbolos, pero uno de ellos es un círculo con una cruz. Entonces tengo mi lamparita de 55 watts. Y voy a Estados Unidos. Tengo 110 volts con una corriente de 0,5 amperes. Si quiero verificar la potencia de esa lamparita acá, será esto por esto. Y acá me está dando 55 watts. Esto por esto me está dando 55 watts. En realidad, fíjense que en Argentina hay más volts, pero menos corriente. En Estados Unidos hay menos volts, pero más corriente. Para el mismo tipo de efecto de iluminación, no para el mismo componente, que hay que comprarlos distintos y separados. Entonces, esto me permitiría también ver qué podría pasar si yo conecto. Compré una lamparita en un viaje que hice a Estados Unidos, me la trajo un tío que viajó, lo que fuera. Y la quiero conectar en Argentina, necesito un transformador que me baje los 220 a 110. Entonces veamos qué es lo que sucede en ese caso. Acá tendría mi enchufe, el enchufe típico nuestro. Después vamos a discutir la tercera pata, pero entre las dos que están inclinadas estarían los 220. Eso estaría conectada a la entrada del transformador. Del otro lado habría 110 y acá voy a conectar mi lamparita. La lamparita USA. Como es una lamparita USA que está para 110, va a iluminar exactamente con eso mismo que son los 55 watts. Y entonces acá yo sé que va a haber 0,5 amperes. Mi pregunta es, ¿y cuánto me va a consumir a mí la corriente ahí? Porque al fin y al cabo a mí me cobran por los volts que me entregue, por la potencia que efectivamente está saliendo del enchufe, o sea, los volts y la corriente. Bueno, resulta que la corriente de acá va a ser chiquita. En este caso va a ser los 0,25. Por ahora acéptenlo, después lo podemos discutir un poco más. O sea, lo que sucede en un transformador, lo que se llama la ley fundamental del transformador ideal, lo que dice es que la V del primario por la I del primario, son acá 0,25 por 220 me da 55 watts, es igual a la V del secundario por la I del secundario. No sé por qué escribí todo, pero bueno, podría haberlo reducido un poco en letras. O sea, 220 por 0,25, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, no estoy ganando nada, en el sentido que, si bien acá pierdo tensión, gana corriente del otro lado. Bueno, ahora vayamos a ver ese caso raro que yo decía. Si yo tuviera los 220 y se me ocurre, digo, uy, se me ocurrió algo genial, porque voy a poner un transformador que sea de 1 a 4. Acá sí lo dibujo más grande para que sea más evidente. Y acá tengo 880 volts, entonces tengo un montón de bárbaro y me sale gratis. Mentira. Si yo acá llego a poner una lámpara para 880 volts que me consuma 55 watts, va a requerir una corriente como para esos 85 watts, para esos 55 watts. Resulta que esa corriente acá va a ser chiquitita, porque 880 volts es mucho, pero de este lado va a ser grande de nuevo. Así que no gano ni pierdo nada. Lo que está haciendo un transformador es convertir parte de lo que es corriente en tensión y viceversa, manteniendo la potencia constante. De hecho, esta ley, fíjense, si de este lado es la potencia, lo que la ley está diciendo es que la potencia, vamos a poner la palabra pot para que no se confunda con presión, no estamos usando presión para nada, pero potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Esto es solo aproximadamente cierto porque algo pierde, pero por eso se lo llama ley del transformador ideal. Pero es bastante aproximado y se usa mucho. Transformador ideal. Es muy aproximado el resultado, hay una pérdida de un pequeño porcentaje, 5%, no más del 10%. Entonces, para cálculos rápidos sirve y se usa realmente mucho la ley así como está de relación entre corriente del primario y corriente del secundario. Y acá el tema es ese, que si yo aumento mucho los volts, la corriente que termino consiguiendo ya es muy chiquita respecto a la que tenía acá, entonces no gané. En potencia nunca estoy ganando. Pero efectivamente se aumenta, en muchos casos, por ejemplo, para tener los tubos de televisión se necesita una alta tensión y entonces hay transformadores elevadores. En muchas de las máquinas fotocopiadoras y demás se necesitaba elevar mucho la tensión, así que hay transformadores dentro de esos sistemas que efectivamente elevan la tensión a miles de volts, no es nada extraño. Hay muy poca corriente a la salida, en el secundario, con respecto a la de la entrada, es parte del precio que se paga. A uno le suena esto igual raro, pero pasa, hay cosas mecánicas y uno no se da cuenta. No es ni más ni menos que una versión eléctrica de una especie de sub y baja. Cuando yo tengo un sub y baja, la ley de la palanca,
y se sienta una persona adulta con un chico de 2 o 3 años, con el hijo, el sobrino, lo que sea, si se llegan a sentar a la misma distancia, perdieron, porque entonces queda la persona más grande, hace que siempre esté caído de ese lado. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Es necesario que la persona de menos peso se siente lejos y que la de más peso se siente cerca. Y en ese caso hay una especie de equilibrio. Uno dice, pero ¿estoy ganando o no estoy ganando? En realidad, ¿de qué? Gano algo y pierdo algo. Porque fíjense que cuando el sub y baja se mueve, resulta que la persona que está más cerca se mueve menos. O sea, tiene más peso, más fuerza, pero menos movimiento. Acá hay menos fuerza, pero más movimiento, más recorrido. Bueno, en un sub y baja hay una relación parecida entre el recorrido y la distancia o el peso. Entonces, entre esas dos cosas, el peso y el recorrido, se mantiene constante cuando están equilibrados y pueden jugar a sub y baja. Así que es algo, suena raro, hay que masticarlo un poco, pero no solo pasa en lo eléctrico, sino pasa mucho en sistemas mecánicos o juegos de polea, por ejemplo. Pero también uno cuando empieza a entender poleas, le parece que saca algo mágico. Normalmente una polea me da más fuerza, pero a cambio de más recorrido.